Ay, papacitos, mamacitas, agárrense porque lo que les voy a contar hoy los va a dejar con la boca abierta. Cabeza explotando. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que viniera a contarles esta historia que parece sacada de una película de suspenso, pero no, mis amores, esto es la pura realidad. Y vaya que es una realidad escalofriante. Imagínense ustedes que, en una de las ciudades más grandes y ruidosas del mundo, una noche que parecía común y corriente se convirtió en un auténtico escenario de terror. No estamos hablando de un simple pleito, ni de una discusión entre amigas. No. Aquí lo que pasó fue algo que deja helado a cualquiera. Una joven terminó en una situación que nadie, absolutamente nadie, debería vivir. Y lo peor, las personas que estaban más cerca de ella fueron las mismas que la traicionaron. Dicen que la confianza es un arma de doble filo, y que los peores peligros a veces vienen de quien menos te lo esperas. Y en este caso, una de las personas que la acompañaba terminó señalada como cómplice de lo que sucedió. Pero eso no es todo, mis amores, porque no fue solo una persona. 2 nombres más han salido a la luz, y las autoridades ya pusieron manos a la obra. ¿Quiénes son? ¿Cómo los atraparon? ¿Cuál fue su verdadero papel en esta historia? Aquí no vamos a hablar por hablar, mis vidas, aquí vamos a hilar cada detalle, cada dato confirmado, y vamos a ir más allá de lo que los medios convencionales se atreven a decir. Porque ustedes saben que la tía Mona no viene a contar cuentos, viene a destapar la verdad. Y lo que se esconde detrás de este caso es mucho más turbio de lo que imaginas. Así que prepárense, porque lo que les voy a contar no es apto para corazones débiles. Tomen asiento, respiren hondo y acompáñenme a desmenuzar esta historia que todavía tiene muchas sombras por aclarar. Contexto general del caso. El caso se enmarca en una situación estremecedora que ha captado la atención de la opinión pública en México. Imagina una noche en la que, en un ambiente cargado de tensión, se desata una violencia que transformará la vida de varias personas de manera irreversible. Fecha y lugar del suceso. El incidente ocurrió el 5 de febrero de 2024 en la Ciudad de México, una metrópoli donde el bullicio cotidiano se mezcla con episodios inesperados de violencia. Es en este entorno urbano, con su imponente arquitectura y calles siempre llenas de vida, donde se desarrollaron los hechos, generando un contraste impactante entre lo cotidiano y lo excepcional. El perfil de los involucrados. Marian Gonzaga. Con apenas 17 años, Marian emerge en este escenario como la figura central de un suceso que ha estremecido a la comunidad. Su imagen, cuidadosamente construida en redes sociales, contrasta brutalmente con el acto violento que se le atribuye. Se la conoce por su presencia en plataformas digitales y por generar polémica, lo que añade una capa de complejidad a su carácter, la aparente dualidad entre la imagen de influencer y la conducta violenta. Valentina Gilabert. Valentina, una joven modelo e influencer, se ve atrapada en una pesadilla cuando su vida da un giro radical en cuestión de minutos. Con una estética que la había hecho destacar en redes, se convierte en la víctima de un ataque brutal que no solo amenaza su integridad física, sino que también deja cicatrices emocionales profundas. El escenario social y mediático. En un mundo donde cada imagen, cada vídeo y cada comentario se viraliza en segundos, el caso adquiere una dimensión casi cinematográfica. Las redes sociales se transforman en el escenario paralelo donde se difunden rumores, testimonios y teorías, generando un ambiente en el que la verdad y la especulación se entrelazan. La sociedad, ávida de detalles y de la narrativa detrás de cada imagen, vive este caso con una mezcla de fascinación y repulsa. Ambiente y contexto social. El ataque no se dio en un vacío, sino en una época en la que el acceso a la información es inmediato y, a veces, abrumador. La polarización mediática y la constante exposición a contenidos virales crean un caldo de cultivo perfecto para que se generen narrativas sensacionalistas. La tensión que se percibe en cada rincón de la ciudad tras este hecho refleja un clima social donde el morbo y la búsqueda de justicia se mezclan con el deseo de entender lo inexplicable. Suposiciones y matices que despiertan intriga. Aunque los hechos se relatan de manera precisa en los informes oficiales, surgen supuestos que alimentan la imaginación. ¿Qué presiones psicológicas habrán llevado a una adolescente a cometer un acto tan violento? ¿Cómo se relaciona la vida en el mundo digital con la escalada de tensiones en el entorno personal? Este contraste entre la imagen pública
Y la realidad oculta invita a pensar en la dualidad de la juventud actual, donde la búsqueda de notoriedad puede desembocar en consecuencias inesperadas. Este contexto general nos sitúa en el epicentro de una historia que, a pesar de su crueldad, refleja aspectos de la sociedad contemporánea, la influencia de las redes, la importancia del entorno social y la forma en que el periodismo y la opinión pública interactúan con la justicia. Cada uno de estos elementos es fundamental para comprender la magnitud del caso y sentar las bases para un análisis profundo de sus implicaciones. Detalles del ataque. En este punto, la descripción minuciosa de lo sucedido nos permite adentrarnos en la brutalidad del suceso sin caer en un relato gráfico que pueda activar restricciones de algunas plataformas. Se trata de reconstruir mentalmente la escena, usando un lenguaje evocador y cuidadosamente moderado. La ejecución del ataque. Imagina una noche que, de repente, se llena de tensión. La agresión se desarrolla en un entorno cerrado, donde el ruido y el silencio se mezclan. Marianne, la protagonista del suceso, habría irrumpido en la situación armada con un cuchillo, utilizando este instrumento de violencia para infligir heridas de manera intencionada. Los informes indican que la víctima, Valentina, sufrió múltiples cortes que afectaron diversas zonas de su cuerpo, desde sus extremidades hasta áreas vitales. Aunque se evita detallar cada herida en exceso, la esencia es la siguiente: un ataque ejecutado con extrema violencia, que alteró de forma radical la integridad física y emocional de la víctima. El impacto físico y psicológico. El asalto no solo dejó secuelas visibles, cortes profundos, traumatismos y la necesidad inmediata de intervenciones quirúrgicas, sino que además dejó una huella imborrable en la psique de Valentina. Los testigos y algunos de los informes de la investigación han sugerido que la agresión se llevó a cabo de manera tan implacable que la víctima se vio sumida en un estado de shock, una reacción que, en muchos casos, marca el inicio de una recuperación tanto física como emocional prolongada. La situación se torna casi cinematográfica en el contraste entre la imagen pulida de la influencer y la violencia abrupta que la atacó. Ambiente y momentos clave. La inmediatez del ataque. Todo sucedió en cuestión de minutos, en un ambiente donde la tensión crecía de manera incontrolable. Se comenta que el ataque fue ejecutado de forma tan rápida que ni siquiera los que estaban presentes pudieron reaccionar a tiempo para detenerlo. La grabación del suceso. Un dato que añade otro matiz inquietante es la afirmación de que Marianne grabó el ataque. Este acto, además de subrayar la frialdad con la que se llevó a cabo la agresión, sugiere una intención de documentar el suceso, lo que intensifica el impacto mediático y el morbo que se ha generado en torno al caso. La escena controlada. Aunque la agresión fue brutal, se puede intuir que en el ambiente se mezcló la tensión de una confrontación real con el ambiente hiperconectado y a menudo superficial de las redes sociales. Cada detalle, desde la manera en que se desató el ataque hasta la secuencia de acciones, se vuelve un elemento que genera tanto indignación como fascinación en la audiencia, sin dejar de lado el dolor y la vulnerabilidad de la víctima. Suposiciones y espacios para la imaginación. El relato abre la puerta a diversas suposiciones. ¿Podría haberse evitado el ataque si ciertas señales de alerta se hubieran interpretado correctamente? ¿Qué tan premeditado fue el acto en comparación con una explosión emocional desbordada en el momento? Estas interrogantes invitan a pensar en la complejidad de las motivaciones detrás del suceso, sin perder de vista la responsabilidad penal de quienes lo llevaron a cabo. Este nivel de detalle, sin cruzar el límite de lo gráfico, nos permite comprender la magnitud del ataque y sus consecuencias, además de preparar el terreno para explorar cómo estos hechos impactan tanto en el ámbito judicial como en la percepción social del caso. Identificación y roles de los involucrados. En este segmento se despliega la complejidad de las relaciones y las personalidades que se entrelazan en el caso, donde cada figura asume un rol que va más allá de lo evidente, y se funde con el entramado social y digital que define la actualidad. Marianne Gonzaga. Perfil y contradicciones. Marianne, con apenas 17 años, encarna la dualidad de una influencer cuya imagen cuidadosamente curada en redes choca con la brutalidad del acto que la vincula al ataque. Su historia personal y su presencia en el entorno digital la habían colocado en el ojo público, y esta situación revela una faceta oculta que desconcierta tanto a sus seguidores como a la opinión pública. Rol en el suceso. Actúa como la figura central y ejecutora del ataque. Las investigaciones señalan que,
Al ser la principal responsable, su accionar estuvo cargado de premeditación, y de una aparente intención de capturar el momento, como si deseara perpetuar la escena a través de una grabación, lo que intensifica el impacto y la controversia del caso. Aintzane Itxaso Nukamendi. Identidad y relación ambigua. Se presenta como una figura que, a priori, podría parecer cercana a la víctima, ya que es descrita como una de las mejores amigas de Valentina. Sin embargo, esta cercanía se torna ambivalente ante las evidencias que la sitúan como presunta cómplice del ataque. Su rol es el de facilitar o, al menos, no impedir la ejecución del acto violento. Participación y controversia. Según testimonios y pruebas, Aintzane estuvo presente durante el ataque y, de alguna manera, jugó un papel decisivo en la escalada de violencia. Se menciona que pudo haber sido quien abrió las puertas o permitió el acceso, lo que sugiere que su participación fue esencial para la materialización del plan. Su identidad, aún velada por ciertos detalles, añade una capa de intriga: ¿cómo se pudo transformar una amistad en una complicidad tan dañina? Este contraste genera un morbo inherente, invitando a cuestionar los límites entre la lealtad y la traición. Akram Amir MTZ. Perfil y posición en el caso. A diferencia de Marian y Aintzane, Akram es mayor de edad y su implicación se centra en un rol activo durante el operativo policial. Su presencia en la escena no pasa desapercibida, ya que se le acusa de haber participado en la coordinación y ejecución del ataque. Rol operativo y legal. Se le atribuye una participación que, según las autoridades, implicó un nivel considerable de complicidad. Desde el punto de vista legal, la vinculación a proceso de Akram sugiere que su defensa y la evidencia recabada no le permitieron eludir las acusaciones, lo que se refleja en medidas como la prisión preventiva. Su figura se vuelve esencial para entender la cadena de responsabilidad en el ataque, ya que actúa como el nexo entre la premeditación de Marian y la ejecución inminente del acto violento. El entrelazado de relaciones y el ecosistema digital. Conexiones y redes sociales. Las relaciones entre estos personajes se extienden más allá de encuentros presenciales. La interacción en redes sociales genera una narrativa en la que la imagen y la vida privada se funden, dando lugar a alianzas y enemistades que se hacen públicas de manera instantánea. La complicidad de Aintzane y la participación activa de Akram se interpretan a la luz de una red de relaciones donde la confianza, la amistad y la rivalidad se entrelazan, y en donde cada gesto en línea puede tener consecuencias reales y trágicas. Suposiciones y ambigüedades. Existen interrogantes que aportan un matiz de intriga. ¿Fue la relación cercana con la víctima un factor para minimizar o incluso disfrazar la participación de Aintzane? ¿Podría la madurez aparente de Akram haberle permitido ejecutar su rol sin mostrar señales de remordimiento, o simplemente fue parte de un engranaje que operaba a la perfección? Estas interrogantes, aunque no confirmadas, alimentan el morbo y la fascinación que la sociedad ejerce sobre el caso. Cada uno de estos roles, en apariencia bien definidos, se convierte en parte de una narrativa compleja donde la identidad y la función se ven superpuestas a una trama que desafía la comprensión simple. La intersección de relaciones personales, la influencia de la imagen digital, y la gravedad del suceso crean un mosaico de responsabilidades que se va desplegando conforme avanza la investigación y la exposición mediática. Operativo policial y detenciones. En este apartado se profundiza en la acción policial y la coordinación que permitió detener a los presuntos cómplices, un componente crucial para comprender cómo se resguarda la integridad de la investigación y se evita que los involucrados huyan o alteren pruebas vitales. La coordinación del operativo. Imagina una operación meticulosamente planificada en la que, durante la madrugada o en las primeras horas de la jornada, las autoridades movilizan recursos y equipos especializados para asegurar varios puntos estratégicos. La policía, en este caso, no se limitó a una simple redada, se organizó un operativo simultáneo en domicilios diferentes. La sincronización fue clave, lo que permitió actuar en múltiples frentes, y reducir el riesgo de que alguno de los presuntos cómplices pudiera evadir la acción. Estrategia y medidas de seguridad. Planificación minuciosa. El operativo fue diseñado con la finalidad de no dejar cabos sueltos. Las autoridades coordinaron la intervención en 2 ubicaciones distintas, asegurándose de que la comunicación entre los equipos fuera constante.
Se implementaron medidas de alta seguridad para proteger la integridad de los agentes, y evitar filtraciones que pudieran entorpecer la investigación. Ejecución simultánea. El hecho de que las detenciones se realizaran al mismo tiempo impidió que los detenidos pudieran alertarse entre sí y planear una fuga. Esta táctica demuestra un alto nivel de coordinación operativa, en la que cada agente conocía su papel, y se ejecutaron las órdenes con precisión milimétrica. Uso de tecnología y testimonios. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad emplearon técnicas avanzadas, como el rastreo digital y la verificación en tiempo real de la ubicación de los sospechosos. La evidencia recolectada, que incluye testimonios y pruebas audiovisuales, fue fundamental para vincular a los implicados con el ataque, consolidando la estrategia investigativa. Detenciones y medidas cautelares. La detención de Aintzane Itxaso Nukamendi. Se le realizó la detención en un domicilio, en una intervención que, según los informes, se llevó a cabo de forma rápida y segura. Aintzane, al ser menor de edad, enfrenta un proceso judicial particular que contempla su condición, pero la gravedad de los hechos, y las evidencias recopiladas han sido determinantes para vincularla a proceso por lesiones agravadas. La detención de Akram Amir MTZ. Por otro lado, Akram, mayor de edad, fue interceptado en un escenario similar, resultando en su inmediata vinculación a proceso. Se optó por medidas como la prisión preventiva, dada la consideración de su rol activo y la imposibilidad, según los informes, de garantizar su comparecencia sin riesgo de fuga. La implicación del operativo en la investigación. La ejecución del operativo no solo asegura la presencia de los presuntos cómplices ante la justicia, sino que también sirve para preservar la integridad de la investigación. Al detenerlos de manera simultánea y en distintos puntos, se evita que la información filtrada a través de las redes o los testimonios alterados puedan distorsionar el proceso judicial. Esta estrategia permite a las autoridades consolidar pruebas, y evitar que el ambiente de especulación y morbo interfiera con la búsqueda de la verdad. Espacios para la imaginación y suposiciones. Aunque los detalles operativos son, en su mayoría, confidenciales para salvaguardar la investigación, se puede imaginar un ambiente de alta tensión en el que cada segundo cuenta. Los agentes, con rostros concentrados y comunicándose en un lenguaje casi silencioso, se movían con la precisión de un reloj, conscientes de que cualquier error podría dar paso a una fuga o a la manipulación de la escena. Este ambiente, enmarcado en la oscuridad de la noche y la inmediatez de la acción, añade una capa de dramatismo y urgencia que, sin caer en la violencia explícita, nos invita a reflexionar sobre la intensidad y el riesgo que implica una operación policial de esta magnitud. Este punto es fundamental porque nos permite entender no solo cómo se lleva a cabo la intervención policial, sino también la importancia de la coordinación y el uso estratégico de los recursos en un caso que ha generado un gran impacto mediático y social. Aspectos legales y procesales. En este apartado se despliegan las complejidades del entramado jurídico que rodea al caso, donde cada decisión y procedimiento establece el camino para la rendición de cuentas de los involucrados. Tipificación de los delitos. Lesiones agravadas y posible feminicidio en grado de tentativa. Los hechos se enmarcan en delitos graves. A pesar de que legalmente se acusan de lesiones agravadas, los testimonios y la gravedad del ataque abren la puerta a la discusión sobre una posible tipificación de feminicidio en grado de tentativa. Este matiz legal se vuelve crucial, pues la diferencia entre ambas figuras podría implicar una variación sustancial en las penas y en el tratamiento judicial del caso. Implicaciones de la complicidad. La participación de cómplices como Aintzane y Akram agrava aún más la situación, ya que se está configurando un escenario en el que no se juzga un acto aislado, sino una cadena de acciones que suman a la intencionalidad y a la planificación del ataque. La ley contempla agravantes en situaciones donde se evidencia la colaboración activa para cometer el delito, lo que puede influir en la severidad de las medidas adoptadas. Procesos judiciales y medidas cautelares. Vinculación a proceso. Tanto Marian como los presuntos cómplices han sido vinculados a proceso. Para los menores de edad, como es el caso de Aintzane, existen normativas específicas que regulan su tratamiento en el sistema judicial, lo que puede derivar en medidas cautelares adaptadas a su condición, aunque sin restar gravedad a los hechos cometidos. Prisión preventiva y método abreviado.
En el caso de Akram, mayor de edad, se ha optado por medidas como la prisión preventiva, una decisión que apunta a asegurar su presencia en el proceso, y a evitar cualquier intento de fuga o alteración de pruebas. Por otro lado, se menciona que la defensa de algunos implicados optó por el método abreviado, lo que implica un reconocimiento de la evidencia en contra y, en ocasiones, una reducción en la pena, aunque esto se discute intensamente en el ámbito judicial y mediático. Audiencias y plazos procesales. La audiencia programada para el 6 de marzo es un momento clave, ya que en ella se espera que se determinen formalmente las medidas cautelares, y se evalúe la posible vinculación a proceso de los detenidos. Este acto judicial es fundamental para establecer el rumbo del proceso penal, ya que las decisiones tomadas en la audiencia influirán directamente en la estrategia de defensa y en la consolidación de la evidencia. El rol de la evidencia y los testimonios. Pruebas recolectadas. La intervención policial y el operativo coordinado han permitido recabar elementos de prueba que, combinados con testimonios y datos audiovisuales, sustentan la acusación. La documentación, que incluye registros digitales y testimonios de testigos, es crucial para corroborar la cadena de hechos y la participación de cada implicado. Testimonios en redes y medios. La dinámica actual de las redes sociales y la inmediatez de la información han influido en el proceso, ya que parte de la evidencia se difunde en tiempo real y se analiza en foros públicos. Aunque esto puede generar especulaciones, las autoridades se centran en evidencias verificadas para estructurar el caso de manera formal. Suposiciones y áreas de controversia. Interpretaciones jurídicas. La dualidad entre el delito de lesiones agravadas y la posible configuración de un feminicidio en grado de tentativa abre el debate entre juristas y defensores de derechos, quienes se cuestionan si la respuesta penal será suficientemente contundente frente a un acto tan violento. Impacto de la edad y la condición de menor. La participación de una menor de edad añade una capa de complejidad, ya que el sistema judicial mexicano establece salvaguardas para menores, lo que puede influir en el tipo de sanción que se aplique. Este aspecto genera controversia en la opinión pública, donde la percepción de impunidad puede reavivar el clamor por una justicia más severa. Estrategias de defensa y debate público. Las declaraciones de los defensores, que optan por el método abreviado o buscan ampliar el plazo para presentar pruebas, generan un escenario en el que se percibe una lucha entre la celeridad de la justicia y la complejidad del entramado legal. Estas estrategias no solo afectan el proceso, sino que alimentan la narrativa mediática y el debate social sobre la eficacia y la equidad del sistema judicial. Este conjunto de aspectos legales y procesales es fundamental para entender el alcance del caso y la manera en que la justicia mexicana enfrenta situaciones de violencia extrema, especialmente en un contexto mediático en el que la imagen pública y la opinión social juegan un papel decisivo en la configuración de la narrativa. La manera en que se resuelvan estos puntos no solo definirá la sanción para los involucrados, sino que también influirá en la percepción general sobre el tratamiento de la violencia de género y los crímenes cometidos en entornos de alta notoriedad mediática. Impacto social y mediático. El caso ha generado una ola de reacciones y un debate apasionado en todos los niveles, desde el ámbito social hasta el mediático, configurándose como un fenómeno que va más allá de lo puramente judicial. Reacción en redes sociales y medios. Viralidad y sensacionalismo. Desde el momento en que se difundieron las primeras imágenes y testimonios, las redes sociales se inundaron de publicaciones, memes y videos que reflejaban tanto la indignación como el morbo que despierta la violencia extrema. La capacidad de viralización de plataformas como YouTube, Twitter y Facebook ha permitido que el caso alcance rápidamente a una audiencia masiva, generando un debate en tiempo real que mezcla la búsqueda de justicia con un cierto placer morboso por los detalles del suceso. Cobertura mediatizada y narrativas paralelas. Los medios tradicionales han seguido de cerca el desarrollo del caso, presentando entrevistas, reportajes y análisis que intentan dar sentido a la compleja trama. Sin embargo, en esta cobertura se percibe a veces una línea fina entre la información verificada y el sensacionalismo, en la que ciertos titulares y fragmentos se enfocan en el aspecto más polémico y escabroso del incidente. Esta dualidad ha llevado a que la audiencia se enfrente a narrativas que, aunque basadas en hechos, se cargan de una tensión emocional que amplifica el impacto del relato. Dimensión social y repercusiones en la opinión pública. Indignación y clamor por justicia.
La brutalidad del ataque y la aparente impunidad que rodea el caso han encendido una fuerte reacción en la sociedad. Familiares, activistas y ciudadanos se han unido en campañas en redes y manifestaciones, reclamando una respuesta contundente por parte de la justicia. Este clamor se ve reforzado por la imagen de la víctima, que a pesar de las secuelas físicas y emocionales, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad. Polarización y debate ético. La situación ha dividido opiniones, por un lado, quienes exigen medidas penales más severas, y una revisión exhaustiva del sistema judicial en casos de violencia, y por otro, aquellos que plantean la necesidad de considerar el contexto de la juventud y las dinámicas de las redes sociales. Este debate, cargado de implicaciones éticas y morales, refleja cómo un solo suceso puede abrir una serie de interrogantes sobre la cultura del morbo, la exposición mediática y la protección de los derechos humanos. El rol de las plataformas digitales y la sociedad del espectáculo. Transformación del caso en un espectáculo público. El uso de transmisiones en vivo, y la difusión de detalles a través de aplicaciones como Kik han contribuido a que el caso se convierta en un evento casi teatral, donde la audiencia se siente partícipe de cada nueva revelación. Este fenómeno, típico de la sociedad actual, pone en evidencia cómo la tecnología y la cultura digital pueden amplificar tanto el alcance de los hechos como su impacto emocional, creando una especie de cibersala de justicia y venganza colectiva. El morbo como motor de difusión. El morbo, entendido como la fascinación por lo prohibido y lo extremo, juega un papel decisivo en la forma en que se ha percibido el caso. Detalles que, de otra manera, podrían quedar en el ámbito de la investigación judicial, se han convertido en el combustible de una narrativa que, si bien alimenta la indignación, también invita a cuestionar los límites entre la exposición mediática y el respeto por la intimidad y la dignidad de las personas involucradas. En conjunto, el impacto social y mediático del caso va más allá de los hechos en sí, revelando la intersección entre justicia, tecnología y cultura. La forma en que la sociedad absorbe y reacciona a estos sucesos pone de manifiesto tanto la sed de información como el riesgo de transformar tragedias en espectáculos, un fenómeno que sigue desafiando a los responsables de la comunicación y a la justicia en su tarea de equilibrar el derecho a la verdad con la protección de la integridad de las personas. Y bueno, mis amores, llegamos al final de esta montaña rusa de emociones que nos ha dejado helados y con mil preguntas en la mente. No se me olviden, en cada detalle, en cada sombra que se esconde detrás de las apariencias, hay una historia que nos muestra lo crudo que puede ser el juego de la confianza y la traición. Esta historia, que parecía salida de un guión de cine, nos recuerda que a veces la realidad supera con creces la ficción, y que los vínculos que creemos inquebrantables pueden volverse las herramientas de un destino oscuro. Pero, como siempre, no olviden que la verdad está ahí, esperando ser descubierta, y que cada dato, cada testimonio, abre una ventana para que podamos entender lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Aquí, en este rincón de la verdad, les he contado todo lo que se sabe y se sospecha, dejando al descubierto ese morbo que nos hace cuestionar hasta dónde llega la lealtad y la traición en este mundo tan complicado. Me despido, mis cielitos, en nombre de mi sobrino, el gran Máster Gorila, quien me pidió que les hablara de este tema tan estremecedor. Recuerden, sigan atentos, sigan cuestionando, y sobre todo, cuiden sus corazones y sus amistades, porque en este mundo de sombras y luces, la verdad siempre tiene su precio. Un beso enorme y hasta la próxima.